Mírenla ahí, señores, qué felicidad para mí verla así, porque era una persona que yo quería, una persona auténtica. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Gordo y la Flaca. Gracias por acompañarnos en el día de hoy, comenzando esta semana con malas noticias para nosotros. Rauly, una de las mujeres más queridas del medio del espectáculo, una mujer sufrida, podemos decirle, pero que nos dejó una enseñanza increíble, sobre todo a los hombres. Se nos va en el día de hoy inesperadamente, porque sabíamos que estaba enferma. Se había hablado ya en varias ocasiones que estaban esperando que Paquita se recuperara, Rauly, y perdió su batalla. Una mujer que quería mucho yo, que viajé con ella alrededor de este país, de los Estados Unidos, por mucho tiempo, cubriendo sus conciertos y presentándola en algunos conciertos hace años atrás. Una mujer que hizo su carrera siempre lo digo, en un lugar muy difícil para las mujeres, que es el mundo de la música regional mexicana, donde no hay muchas mujeres que han triunfado, y ella triunfó en grande. Y una mujer que triunfó insultando a los hombres, llamándole rata de dos patas. No los insultaba, Rauly, le decía la verdad. Le decía la verdad, y los hombres eran los que los iban a ver a ella con sus esposas y se reían de esto. En los últimos años, Rauly, en Premio Lo Nuestro, recuerdo uno de los galanes. Con William Levy. William Levy. 2016. Eso fue espectacular. Yo creo que uno de los momentos que vamos a recordar cuando él va, la lleva, la baja del escenario, la trata como una reina. Y yo recuerdo que tengo muchísimas anécdotas de ella, incluyendo ese día, nos las llevamos. Después lo digo más adelante, me la llevé a comer esa noche después de Premio Lo Nuestro de William Levy. Pero Paquita, la del barrio, era una mujer auténtica, una mujer que no hablaba mucho, solamente cantaba en el escenario, que no se reía, muy raramente le podía sacar una sonrisa, y que lo único que hacía era trabajar y trabajar y trabajar para mantener a su familia con muchos problemas de salud, Lili. Esta era una mujer que se iba de viaje, que hacía 3, 4 conciertos. Le decían, te vamos a pagar el vuelo en business class, el asiento más grande, y ella decía, no, me dan el dinero y yo me voy en coach. Yo me acuerdo. Me acuerdo perfectamente, conozco perfectamente a uno de sus hijos. Y todo esto empezó, yo creo, porque ella, que se casó 2 veces, uno de sus esposos que se casó con ella estaba casado con otra mujer. Ella sufrió muchísimo, Rauly, y comenzó a escribir estas canciones y la cantaba en el bar. O sea, vivía en un segundo piso, abajo había un bar y ella bajaba y cantaba en ese bar, y ahí comenzó la historia verdadera de Paquita, la del barrio. Una mujer increíble. Tenemos mucho que hablar de ella en el día de hoy, pero también coincidentemente me estaba dando cuenta que Paquita, la del barrio, fallece un día como hoy, que es un natalicio más de Don Vicente Fernández. Exactamente. Y ellos ambos, la última gira grande internacional, Rauly, que tuvieron juntos, fue maravillosa. O sea, fue maravillosa. Paquita le abría a Don Chente, y da la casualidad, Rauly, por cosas de la vida, hoy lo estaba pensando y lo estaba hablando con Alejandro Fernández. Hoy fallece Paquita, un día como hoy, y justo un cumpleaños de Vicente Fernández. Lili, quiero decirte una cosa. Paquita, viajando con ella alrededor, como te dije anteriormente, y su promotor, Ruli Vega, que lo vamos a tener desde Los Ángeles. Más adelante. Promotor de ella, creo que por 20, 25, 30 años. 26 años, 20 y pico de años. Siempre me estaba llamando, oye, Paquita va a estar aquí, va a estar acá, vamos para aquí, vamos para allá, vamos a cubrir a Paquita. Desde que casi comenzó este show estamos cubriendo a Paquita, la del barrio, pero hay varias anécdotas, como el día que vino aquí a este show y que si se metía o no en el jacuzzi. Y ese día la gente decía, los productores decían, que Paquita no se va a meter en el jacuzzi. Y a Paquita le enseñan, se le ocurre, creo que en aquella época era María López la productora, le sacan un montón de trajes de baño de una pieza que le habían comprado. ¿Y cómo la convencen, Lili? Diciéndole, le dice uno de los productos, bueno, sí, te vamos a regalar. ¿Y estos trajes de baño para qué son? No, te los vamos a regalar todos. Y ella dice, ¿me los van a regalar todos? No, entonces yo sí me meto en el jacuzzi, porque al principio dijo que no se metía. Bueno, se nota que anécdotas de Paquita, la del barrio. Mírenla ahí, señores, qué felicidad para mí verla así, porque era una persona que yo quería, una persona auténtica. Y como dije anteriormente, una persona de pocas palabras, pero una persona que tenía un dote de cantar esas canciones que el pueblo amaba. No, yo creo, Rauly, que la vamos a extrañar
y la llevaremos siempre en nuestros corazones, señores. Paquita, la del barrio, como le habíamos dicho, falleció en su natal Veracruz, donde, como era de esperarse, era muy, pero que muy querida. Vamos a pasar en vivo allá con Pedro Morales, reportero de Televisa Espectáculos, que se encuentra frente a la casa de Paquita para que nos cuente más de esta triste noticia. Pedro, adelante. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Adelante. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Pues sí, efectivamente esta mañana se confirmó el fallecimiento de Francisca Viveros Barradas, mundialmente conocida, gordo flaca, como Paquita la del barrio, a los 77 años de edad, y ella falleció en este inmueble que está a mi espalda. Justamente es la casa marcada con el número 10 de la calle Agustín Lara, en la colonia Vadillo. Esto es aquí en Jalapa, la capital del estado mexicano de Veracruz, donde ella pasó sus últimos años viviendo justamente aquí, yendo a Alto Lucero, yendo a veces a la Ciudad de México, como lo decías, gordo, haciendo algunos conciertos en el país. Pero pues bueno, aquí es donde ella vivía con su familia hasta los últimos momentos pues en que estuvo en este mundo. Comentarles que pues en los últimos meses Paquita la del barrio había tenido complicaciones de salud porque ingresó varias veces a hospitales de esta ciudad de Jalapa, y en comunicados que hacía su representación artística, pues bueno, decían que entraba a exámenes de rutina. Sin embargo, Paquita, en las apariciones públicas que fue teniendo en las últimas semanas, pues preocupaba a sus fans, a sus seguidores, porque se veía un poco más deteriorada de salud. Incluso algunas presentaciones fueron canceladas en las últimas semanas, y esto, por supuesto, pues mantenía a la expectativa de la gente que la seguía sobre cómo iba ella pues evolucionando en esta cuestión de su salud, hasta que esta mañana pues desafortunadamente se confirmó su fallecimiento. En un comunicado también se dijo que la familia había tomado la determinación pues de llevar estos servicios funerarios de la cantante en un plano muy más íntimo. Pidieron a los medios de comunicación, a la gente en general, pues bueno, permitirles vivir su duelo, y así ha sido prácticamente en lo que va de este día, porque poca gente se ha visto aquí en la casa de Paquita la del barrio. Ha entrado algunos familiares, algunos amigos, y pues entran y salen, no quieren dar declaraciones, platican a lo lejos con la gente. Ellos aseguran que la van pues le van a atender sus servicios funerarios aquí en esta misma ciudad. Incluso hace unos minutos vino una ambulancia que se llevó una cama de hospital, gordo flaca, donde se entiende que Paquita pues descansaba o pasó los últimos días en esta cama. Vino una ambulancia, retiró estos instrumentos que son prácticamente una cama de hospital y se los llevaron, obviamente sin dar mayores declaraciones. Pero estamos pues hasta esta hora de la tarde aquí en Jalapa, Veracruz, México, en espera de saber pues dónde se van a llevar los servicios funerarios, o también si se dice que quizá la van a cremar en esta cuestión íntima que ha pedido la familia, y quizá de ahí llevarla a algún lado. Pedro, queríamos hablar contigo y preguntarte, porque sabemos que en los últimos meses, sobre todo, las complicaciones de salud que había tenido eran fuertes. Habían habido ya cancelaciones, como tú acabas de decir. Se le había visto con un tanque de oxígeno también, una que otra vez durante entrevistas, llegando a aeropuertos, saliendo, silla de rueda todo el tiempo. Por años lleva en silla de rueda. Ya por años. Por años. Entonces, la pregunta es, ¿se sabe de qué falleció exactamente Paquita la del barrio? Hasta este momento no se ha dado un parte oficial de qué sería la complicación de salud que ella o que había llevado o determinado su muerte. No sabemos si la familia lo va a expresar, pero pues lo que sí, como tú ya lo comentas, se ha venido desde hace algunos meses sabiendo que tenía complicaciones de salud. El año pasado fue internada, les decía yo, y se hablaba pues de que había tenido algún problema que incluso la había dejado en coma. Sin embargo, esto fue desmentido de inmediato, que eran exámenes de revisión, que solo eran cuestiones de la vista de una operación que había tenido. Es lo que dijo su representante, pero no se supo más. Sin embargo, cada vez que aparecía en público, pues se le veía en su cuerpo físicamente más deteriorada, y desafortunadamente pues hasta este momento en que ha perdido la vida no se ha confirmado exactamente de qué fue. Muchísimas gracias, Pedro. Lili, te voy a decir algo hablando Pedro, de esto. por toda la información. En Los Ángeles, en un concierto que yo estuve con ella, que la presenté en el concierto y ella tuvo que hacer el concierto sentada. Estamos hablando ya de hace 7, 8, 9 años atrás. A lo mejor 10. Tenía que hacer el concierto sentada, pero
su representante, que iba con ella, como dijimos, 20 y pico de años, Ruli, estaba planeando giras, porque ella era la que quería seguir de gira. Dice, no, yo cuando me salga de esto, seguimos de gira. Esta mujer vivía para trabajar. Señores, de verdad que le encantaba trabajar y no quería quedarse en su casa. Y decía, no, necesito el dinero para mi familia. El hijo que yo conocía, que andaba con ella, hubo controversias con Paquita, la del barrio, de cosas que hizo en algunos momentos, pero era, yo diría que de las mujeres más queridas por el público. Yo pienso, bueno, por su humildad también, a la altura de un Juan Gabriel, Lili, total, una persona que le llega al pueblo, al público, y ella que canta lo que la gente quiere oír, especialmente las mujeres, pero que a los hombres también les gusta. Sí, Raúl, claro, obviamente una mujer increíble, una mujer llena de sabiduría, porque cuando hablabas con ella también era muy sabia, y las pocas palabras que decía, fuerte, o sea, era fuerte, era muy sabia. Pero sin lugar a dudas, Paquita se rodeó a lo largo de su carrera de gente que tuviera su confianza, que cuidara cada paso profesional que diera. Bueno, una de esas personas es Raúl Vega, conocido cariñosamente como Ruli, quien hoy nos acompaña telefónicamente desde Los Ángeles. Le damos la bienvenida. Ruli, gracias por estar con nosotros de todo corazón. En tantas ocasiones compartimos todos juntos y qué tristeza un día como hoy tener que estar aquí todos conversando. Gracias, no de un concierto de Paquita, Lili, pero gracias, Raúl. ¿nos escuchas? Sí. Con esta noticia estamos desbastados. Pues yo creo que todos, ¿no? Porque todas las personas que querían a Paquita, la verdad estamos muy, porque nosotros crecimos, mis hijos crecieron con ella, una gran persona, que te quería mucho a ti, a Raúl, los quería mucho. Ella inclusive empezó con el programa del Gordo y la Flaca. Claro. Hace 25 años, 26 años, si no me equivoco. Ruli, ¿qué fue lo que le pasó a Paquita anoche? Mira, yo te voy a decir la verdad, porque hay muchas cosas de que esto y que el otro, que canceló acá, canceló allá, que ya hace 6 meses salió que se había accidentado, que se había muerto. Paquita el día de ayer habló con mi socio, que era Paquito, que era el que se encargaba de ella durante los últimos 24 años. Todo me habla y me dice, oye, me habló Paquita para felicitarte por el concierto que hizo Chelo en el YouTube. Y le dijo, y quiere que le mandes videos. Entonces le dije, pónmela en la línea. Entonces me la puso en la línea y ya platicábamos de nada del día 2. De ahí me voy a Guatemala y pues pusimos lo del auditorio. Pero lo vamos a hacer el 16 de marzo, mijo, no te asustes, estoy muy bien. El problema nomás de mis piernas y la ciática que tengo y todo, estamos recuperándonos muy bien y nos vemos pronto y felicidades a Chelo, dile que le mando un abrazo y todo. Y entonces pues yo dije, bueno, pues todo está bien, gracias a Dios. Para abril la íbamos a tener en Estados Unidos. Pero bueno, esta conversación fue anoche. Yo me levanté a las 5 de la mañana, ella murió a las 7 de la mañana de hora de México, 8 horas de ustedes. Ruli, gracias por esta información que no la tienen muchas personas. Mira, tú fuiste el último a hablar con ella aquí. Quiero preguntarte una cosa, y compartimos todos estos conciertos que fuimos juntos. ¿Tú te acuerdas? Tú eras la mano derecha de ella casi, igual que Paquito, que también lo conozco muy bien. Ella quería seguir trabajando, ¿no? Pues ella nunca quiso retirarse. Yo le decía, vamos a hacerlo, porque yo hice la gira de Leo Dan del Retiro, y le decía, mira, el señor ya hizo su gira y le fue muy bien. Yo no me quiero retirar, yo me voy a retirar en los escenarios. Ándale, Paquita, mira que no, yo no quiero. Ella nunca se quiso retirar, Paquita. Una guerrera, una señora muy trabajadora, quería mucho a sus hijos, quería mucho a su público, nunca le negó una entrevista a ningún reportero, y se acercaban las señoras, se acercaban los artistas con ella, inclusive a Bad Bunny se acercó y se dio el lujo de decirle inútil.
Es verdad, es verdad que es verdad eso. Que con Bad Bunny hizo fama. Entonces nosotros dijimos, bueno, wow, Karol G, iba Daddy Yankee, todos los reggaetoneros la querían. La sentían como si fuera su mamá, su abuela. Yo no sé por qué tenía ese carisma ella. Tiene un carisma muy bonito de la gente. Paquita y Paquita. Pasabas por los lugares y Paquita en los aeropuertos y todo el mundo la conocía. Era un personaje muy grande. La verdad es un hoyo muy difícil de tapar para México. No hay otra como ella, de verdad. Un Juan Gabriel, Joan Sebastián, de esas gentes que son del público, porque se hacen con el público, se hacen con la gente de abajo. Que tienen el carisma del pueblo, como tú dices, Ruli. Ruli, pues era lo más difícil para ti, y yo sé una de las cosas más difíciles, porque estamos recordando de una manera u otra a Paquita, y hay que recordar que tú siempre me decías, oye, hay que sacarla del casino, porque lo que más le gustaba a Paquita era, antes de presentarse, si estuviera en Las Vegas o en cualquier lugar que un casino, estar jugando por horas en una maquinita. Bueno, lo que pasa es que ella tenía ese, pues la verdad, hay gente que le gusta, si tienes dinero, van y se divierten. Yo le decía, ay, ¿para qué juegas tanto? De todo el mundo vas a ganar. Me decía, bueno, pero pues de pérdida me divierto, yo no tengo muchas cosas en que divertirme, de aquí me voy a mi rancho y estoy encerrada y eran sus cosas. Era difícil sacarla de los casinos. También fue muy difícil meterla al jacuzzi contigo en aquel tiempo que la invitaste. Yo dije, no, ella nunca se va a meter a un Me acuerdo. Jacuzzi. Tú decías, tú invítala. Y lo lograste, gracias a Dios lo lograste, y se hizo un rating tremendo, porque ¿cómo puede ser que una señora con ese cuerpo? Porque hay muchachas jóvenes que no quieren ni siquiera ponerse o sea, ni un short, menos un traje de baño, y fue una cosa muy bonita. La verdad, muchos recuerdos. Ella te quería mucho y quería mucho a Lili, quería a todos los del staff, a todo el mundo. No voy a decir a una sola persona, no, a todo el mundo quería. Nosotros, la verdad que era seria, pero de repente comenzaba a reírse de sus cosas que hacía, ¿no? Aquí nos vemos cuando don Vicente Fernández y Paquita salieron de gira. Nosotros en uno de los Halloween, Raúl, yo me disfracé de Don Chente y tú de Paquita. Y aquí estamos viendo las imágenes, no recuerdo el año, hace mucho tiempo atrás. Pero esa fue una de las giras internacionales más importantes, yo creo, de ambos. Hicimos 6 giras con Vicente Fernández, porque cada vez que terminaba la gira, decía don Vicente, que hoy también es su cumpleaños, Dios lo tenga en el cielo, y allá le va a caer Paquita para cantar juntos. Ajá. Ruli. Don Vicente decía, quiero otra vez a Paquita, y me hablaban a mí y decía Paquita, mientras haya billete, vamos. Ruli, te mando un abrazo muy grande. Gracias por traernos estos bonitos recuerdos de una mujer, como digo, querida por el pueblo de verdad, que le tocó el corazón al pueblo con su música y con su carisma. Una mujer sencilla, una mujer que no quería mucho de la vida, nada más cantar, y estar tranquila y trabajar para su familia. Ruli, un placer tenerte aquí en el día de hoy, recordándola a ella. Muchísimas gracias. Una mujer que va a dejar un espacio, Raúl, un hueco, como tú lo has dicho, Ruli. Llenar ese espacio, yo creo que no vuelve a pasar, de verdad. Otra Paquita. Gracias, Ruli, te queremos mucho, mi amor. Muchos besitos y gracias Paquita, por... la del barrio, después de sus 50, 60 años de trayectoria, Paquita, la del barrio, es joven en la industria. Empezó en 1991 con el señor Ricardo Ochoa. Imagínate. Paquita, todo lo que logró. Tenía 33 años de vida artística. Empezó en su nightclub hace 50, pero cantándole a los parroquianos, ¿no? Pero era muy joven ella en el mundo artístico. Por esto las muchachas y los muchachos la adoraban. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Ruli, muchas gracias. Gracias por todo. Son momentos difíciles para mí hablar de Paquita en este momento, de verdad. Y haberme enterado hoy en la mañana, no tan rápido como Ruli, pero me enteré por el productor nuestro, Carlos, que me llamó a la casa, que había muerto Paquita, la del barrio, y había sabido que estaba enferma, pero no sabía
Bueno, no me esperé nunca esto, se había enfermado. Ha sido muy inesperado para más todos. de una docena de veces y después se había ido de gira otra vez. También tenía 77 años, no era una mujer que hacía ejercicios. No, es que nos acostumbramos y que viajaba muchísimo, Lili, comía y viajaba y no se daba por vencida nunca, seguía adelante trabajando. Señores, que descanse en paz. Mi querida Paquita, la del barrio, nos vamos a una pausa, ya volvemos con más. Del Gordo y la Flaca. Hola, ¿qué tal, Lili, Raúl? Les cuento que Shakira llegó a la tierra que la vio nacer. Hacia la medianoche aterrizó en su amada Barranquilla para realizar los 2 primeros conciertos de los 5 que dará aquí en Colombia. Por eso nosotros tenemos todos los detalles acá. Shakira, la nova, aquí empezó tu historia. Desde el mediodía de ayer en el aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla se prendió el carnaval y todo por cuenta de la llegada de Shakira. Comparsas, bailarines, su club de fans y hasta las dobles de ella llegaron tempranito para esperarla y darle la bienvenida. Estamos muy emocionados, les tenemos muchas sorpresas a Shakira, solamente estén pendientes. Cuando ella venga esperamos recibirla con los brazos abiertos y nos vemos en el Metropolitano para cantar a todo pulmón con ella. Todos estábamos confiados que Shakira llegaría a las 5 de la tarde como se anunció, pero cuando llegó el avión solo aparecieron los músicos de la cantante y sus bailarines. Súper felices y además yo tengo sentimientos encontrados porque, a ver, estaremos en la casa de Shak y mía y sé que eso va a ser una locura y a dar lo mejor como siempre y gracias por todo el apoyo que me brindan y que le brinden a Shak. Ya está mucho mejor de salud, gracias a Dios, y sé que la vamos a romper. La desilusión comenzó a apoderarse de todos porque Shakira no venía en ese vuelo y muchos nos quedamos con los crespos hechos con el anuncio que hizo su equipo de trabajo. La oficina de prensa nos acaba de informar que el artista ya llegó, que se encuentra aquí en la ciudad y que le tocó irse de urgencias porque su papá se encuentra un poquito delicado de salud. Muchos no creímos la versión que dio su equipo de prensa y decidimos quedarnos en el aeropuerto esperando. Finalmente, cerca de la medianoche, Shakira llegó en otro vuelo junto a sus hijos y pudimos pillarla cuando se dirigía a su casa, aunque por otra salida diferente, a donde todos la estábamos esperando. Contenta de estar en mi tierra, ¿cómo están? Bueno, les voy a dar todo lo que tengo, lo mejor de mí. ¿Ya recuperada de salud, Shakira? Ya recuperada. ¿Su papá cómo está? Acaba de salir del hospital hoy también. Todo Barranquilla está pendiente de ustedes. Gracias, los quiero mucho. Muchas gracias, Shakira. Muchas gracias. Lástima que no baja más la Muchas ventana. gracias. Rauda y veloz, el coche de Shakira partió a casa y todo indica que trataron de engañarnos diciendo que estaba con su papá en el hospital y la Shaki acaba de decir que su papá ya estaba dado de alta. Lili y Raúl, como les comenté anteriormente, Barranquilla está más que lista para recibir a su hija más famosa mundialmente. Por eso nosotros estaremos muy pendientes para llevarles todo lo que está pasando. Soy Cristina Estupiñán desde Colombia para El Gordo y la Flaca. Gracias, Cristina, muchas gracias. Qué bueno que Shakira ya su papá salió del hospital. Ustedes saben que el padre, con la edad que tiene, ha tenido serios problemas de salud, especialmente cuando estaban ellos viviendo en Barcelona, que estuvo mal, y ahora estaban preocupados que Shakira iba a tener que parar su gira de conciertos, pero gracias a Dios ya está fuera del hospital y está dentro de lo que cabe bien. Señores, y sigue la pelea entre Alicia Villarreal y su esposo. Bueno, sigue conmocionado, señores, el caso de Alicia, quien, como ya les hemos dicho aquí en el show, ella denunció públicamente haber sufrido de doméstica. Mira, con la mano aquí pidiendo ayuda. Esta es la señal, Raúl, doméstica. Cada vez más salen más detalles de lo que en realidad está pasando. Vamos a pasar con Tania Charri a Los Ángeles, quien nos tiene más detalles de este caso de la querida Alicia Villarreal. Y Cruz Martínez. Tania, está más seria la cosa de lo que pensamos. Adelante. Está mucho más seria. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raúl? Fíjate que ellos venían con muchos problemas desde hace algún tiempo, aunque seguían viviendo en la misma casa. Ya incluso se habían separado, ya incluso Alicia lo había dicho públicamente: me voy a divorciar de Cruz Martínez. Habíamos visto unos videos de Cruz con otra mujer, pero él seguía en esta casa viviendo.
con Alicia Villarreal, una casa que compartieron como familia. Sabemos que Melanie, que es la hija que tuvo Alicia con Arturo Carmona, lo catalogaba a él como su padre, decía, son mis dos grandes amores, Arturo Carmona y Cruz Martínez. Tenían dos hijos ellos, ya grandecitos, uno de 19 y uno de 17 años, uno está estudiando en el exterior y otro vive allá en Monterrey, pero más seria la cosa está porque aquí les tengo más detalles de lo que está pasando en esta pelea. Con todo el peso de la ley, así es que Alicia Villarreal está enfrentando el caso de violencia doméstica que denunció en Monterrey por una ocurrida supuestamente por parte de su esposo Cruz Martínez. Y es que las autoridades aún no localizan a Cruz y a pesar de que llegaron a la casa donde el músico vive, no lo encontraron y la notificación fue entregada a una empleada de la familia. Los abogados de Alicia ya ratificaron la denuncia ante las autoridades y además de violencia doméstica lo hicieron por el grado de tentativa, que es un delito más grave. La violencia familiar sabemos que físicas, mentales o incluso también psicológicas, pero el grado tentativo es mucho más fuerte porque la persona no logró su objetivo de tratar a alguien. Entonces este agravio que se está haciendo señalado a Cruz Martínez es un delito que puede dar a la cárcel, sobre todo aquí en el estado de Nuevo León. Y es que las fotografías que se han hecho viral muestran las en los brazos y el cuello provocadas por el altercado, en donde supuestamente Cruz la tomó del cuello, del torso y los brazos y le dijo en repetidas ocasiones que alguno de los dos iba a salir. Alicia le insistía a Cruz que la dejara irse y se trataba de zafar hasta que pudo salir corriendo de su propia casa. Según fuentes, no era la primera vez que la pareja tenía este tipo de enfrentamientos. De hecho, estaba separada la pareja desde hace algún tiempo y Alicia le había pedido el divorcio de manera amigable a su esposo, pero él no accedía y en cambio se enfrentaba con la madre de sus dos hijos. Sus dos hijos viven con Alicia y Melanie, la hija mayor de Alicia que tuvo con Arturo Carmona, sin mencionar el nombre de su mamá, envió mensajes en sus redes sociales diciendo: no te hicieron brujería, pero no respetas tu propia energía y sigues permitiendo que personas que están desalineadas a ti entren a tu espacio íntimo y sagrado. Coincidencialmente, este mismo mensaje lo publicó Cruz Martínez en sus redes sociales y también una foto con Melanie, a la que considera su propia hija y ella lo considera como un papá. Arturo, expareja de Alicia, ya se pronunció ante todo este escándalo y le envió un mensaje a Alicia diciendo: esos ya son temas muy de ella, ¿no? O sea, estoy aquí, pero no puedo meterme a opinar, no puedo meterme a dar mi punto de vista en algo que no me concierne, no me corresponde, ¿no? Sí decirte aquí estoy, sí decirte lo que necesites, soy el padre de tu hija, pero no puedo irme más allá porque solamente ellos son los que saben realmente cómo son las cosas. Y aunque yo sepa cómo son las cosas, pues es de dos, ¿no? Es de pareja. Otro que también están considerando es el de robo, porque supuestamente Cruz se había llevado sus dos celulares y el pasaporte de Alicia. Los abogados de la cantante le han solicitado que no entregue todavía declaraciones a los medios, sobre todo porque hasta este momento no han encontrado todavía a Cruz y muchos ya piensan que es posible que él se haya ido para Estados Unidos ya que él es ciudadano americano. Imagínate, Lili y Raúl, ahora lo que se podría estar pensando es que a Cruz lo van a denunciar por un intento de... Así que esto va a dar muchísimo de qué hablar, chicos. Qué tristeza, de verdad, Raúl. Y cada vez que vemos parejas que terminan en estas situaciones que se vuelven tan públicas. Gracias, Tania. También tenemos que decirles, señores, que hoy Alicia Villarreal hizo acto de presencia en la Fiscalía de Monterrey, Nuevo León, para ampliar su denuncia contra su aún esposo Cruz Martínez. Esto va en serio lo que decimos. Vamos a pasar en vivo con Eloísa Guajardo. Ella está allí con todo lo que pasó en la corte. Cuéntanos, Eloísa, adelante. ¿Qué tal, Lili y Raúl? Y pues así es, nos encontramos desde las 8 de la mañana, tiempo de México, aquí en las instalaciones del Centro de Justicia para la Mujer, en donde Alicia Villarreal y su equipo de abogados arribaron apenas hace media hora. Ellos tuvieron oportunidad de llegar a este lugar, no hubo declaraciones hasta el momento, pues entraron directamente al Centro de Justicia, como te lo comento, que está aquí a mi lado derecho, en donde presuntamente Alicia tendrá que hacer
completar la declaración que inicialmente se le tomó la madrugada del domingo en el nosocomio donde fue atendida. Esto es de las lesiones que ella sufrió luego de la que presuntamente hubiera sufrido por parte de su todavía esposo Cruz Martínez. Bueno, ella también llegó acompañada. Minutos antes del arribo de Alicia llegó su hermana Coral, quien al parecer fue el único testigo que había de esta y que la acompañó al centro médico para ser atendida. Hasta el momento ninguna de las dos ha hecho ninguna declaración, pero se espera que después de rendir su declaración complementaria en este lugar, tomar los exámenes psicológicos que de ley se les toma a cada una de las víctimas, tendría que hacer en esta parte de atrás que está la Fiscalía especializada en donde se haga finalmente la ratificación de esta denuncia de manera oficial. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El video es impresionante con Alicia frente a todos estos periodistas tratando de entrar allá para hacer la denuncia. Y qué lástima que esté pasando la güerita consentida por todo esto. El alma, Raúl, de verdad, de verdad que pasar estas cosas públicamente y tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? No importa que eres padre de mis hijos, no importa que lo que ha pasado, lo que hemos vivido, voy a tener que ir y que caiga el peso de la ley en lo que ha pasado. Bueno, esto yo sé que no termina acá. Y como hemos dicho, es mucho más serio de lo que pensábamos al principio de la semana. Gracias, Eloísa. Oigan, mañana, señores, es la gran noche de Premio Lo Nuestro. Se siguen afinando detalles para que las presentaciones salgan perfectas como las queremos todos. Vamos a seguir entonces, señores, con la familia Aguilar. Nuestro querido Pepe nunca se queda callado, ya lo sabemos, a la hora de defender a su familia. Así es, nosotros hablamos con él y miren todo lo que nos dijo. A ver. Nos encontramos a Pepe Aguilar y muy a su estilo aprovechó para poner en su lugar a quienes según él hablan puras mentiras de su familia. No, yo creo que el público que nos quiere no se va a dejar llevar por corrientes o por modas, como en este caso el hate, por ejemplo, ¿no? Definitivamente es una moda y creo que terminará, es una nueva manera de que la gente saque todo su rabia y es muy entendible, ¿no? De repente agarran a gente que no deben, de repente agarran a gente que sí deben, pero en mi caso, pues que vayan a la verdad, con todo respeto, o sea, en mi caso, ¿no? Los haters, porque los fans, Dios los bendiga y la verdad que ahí estamos y por eso tengo mi red. Pepe aprovechó y le envió un mensaje a sus fanáticos para que no crean todo lo que leen en las redes sociales. No se crean las tarugadas que leen, por favor, hombre. De verdad, hombre. Eso es mentira. Váyanse con... Bueno, hay algunas que son verdades, ¿verdad? Pero de mi parte, si quieren saber algo, váyanse a mis redes. Ahí está todo el rollo. Pregúntenme, como decía Derbez, pregúntenme, yo les contesto. No se queden con la duda ni se queden con ideas que son equivocadas o desviadas. Aclarado el asunto, el cantante nos contó lo feliz que está con todas las nominaciones a Premio Lo Nuestro que tiene la familia. Vienen premios Lo Nuestro, estoy muy emocionado, es la primera vez en mi vida que mis hijos tienen el doble de nominaciones que yo. Imagínate. O sea, mi hija tiene 8, mi hijo tiene 8 y yo tengo 4. Entonces son 20 nominaciones en Premio Lo Nuestro. Nunca me había pasado, estoy feliz. 20 nominaciones que, o sea, son ustedes yo creo que los que más nominados están. Pues de familia sí, porque también me falta mi sobrina que creo que tiene 4 o 3, sí. ¿Es tuyo, no, Pepe? No, pues es como un sueño, la verdad. Y entre todo la controversia y la fregada, pues mira, póngase. Para finalizar, el buen Pepe nos contó cómo pasará este día de los enamorados. Parece que Ángela va a venir para estar con nosotros mañana. Me dará mucho gusto porque pues ahora ya una señora casada, poco la veo, vive con su esposo y está bien. Pero pues como andan de gira todo el tiempo ellos y nosotros también es difícil. Entonces mañana tengo aquí a mis 3 hijos de mi esposa y Emiliano no estará, pero estaremos los más que podamos de mi familia juntos. ¿Por eres romanticón? Sí, claro, por eso canto la música que canto. No, y chillón y todo el rollo, no hay dramático y la madre, todo, no sabes.
A mí me encanta Pepe, yo creo que no importa las críticas que le hagan, él ha sabido llevar a su familia, organizarla y está en el momento que, como él dice, ¿qué es lo que más quiere un padre? Que sus hijos logren ser independientes, que no necesiten de uno y que hagan mejor. O sea, que la generación que uno va cultivando, que hagan mejor que uno. Y qué mejor manera viendo en premios lo nuestro que sus dos hijos tienen más nominaciones que él. Eso debe ser para él un orgullo. Y maybe dice, creo que el próximo año me tengo que poner más las pilas. Y hablando de eso, es verdad que desde que Ángela Aguilar ha salido más con Nodal, le han creado como más prensa amarillista, e incluso no sé si fue Pepe o Ángela, crearon como otra plataforma en las redes sociales específicamente para aclarar si es falso o verdadero la noticia que estén dando de ellos. Qué mejor que creerle a ellos, ¿no? No, claro. Bueno, al final sabemos que las redes sociales está llena de fake news, como diría Donald Trump. De cosas que... Fake news. Pero todo el mundo está buscando ganar seguidores, todo el mundo está buscando dinero con sus redes y yo veo las cosas mías que son falsas, pero jamás se me ocurre que las viste en Facebook, como decías. La veo todo el tiempo en Facebook. Pepe, te amo, te mando besos, espero verlo la semana que viene. Seguro que sí. Bueno, ahí, tremenda actriz y tremenda un amor de otro planeta. Ay, mira. Estúpido, ¿qué vas a hacer? Siguen llegando. Está más grande el mono que él. ¡Qué chulo! ¡Qué lindo! Estúpido, ¿qué vas a hacer hoy 14? Esperar el 15. Oh my God. Feliz fin de semana, nos vemos el lunes. Otra vez.